Buenas tardes, chicos y chicas. No les pude subir el video de la clase que grabamos o que grabé porque se me olvidó activar el micrófono, entonces pues ya sabrán. Entonces pues les voy a dar la clase que tuvimos el día de hoy y espero que pues hagan apuntes, que cualquier duda que vayan teniendo, también las vayan anotando para que la siguiente clase pues me las puedan exentar, me las puedan decir para que yo les resuelva sus dudas, ¿ok? Entonces, yo les voy a dar un curso básico de inmunología de los temas que vamos a ver en la carrera como cirujano dentista. Esto básicamente va a ser como nuestro plan de estudios que vamos a estar viendo durante estas 6 semanas que dura el curso aproximadamente. Y pues felicidades, ya son parte de esta comunidad de odontores, de chicos en formación para futuros cirujanos dentistas, odontólogos, y los felicito muchísimo por su dedicación, por pues tener como la intención de querer seguir aprendiendo algo que a lo mejor y para nosotros en este momento de nuestra vida es algo desconocido. Entonces, aquí estoy yo para que lo desconocido se vayan familiarizando con él y en algún momento de su vida en la carrera, pues ya no tengan tantas dudas y si las llegan a tener, también pueden pues contactarse conmigo. Me pueden mandar un WhatsApp, se los voy a estar colocando mi número de teléfono en el Classroom, por si en algún momento quisieran una asesoría personal, y ya. O también si en algún momento quisieran como em, referencias bibliográficas que yo también les voy a pasar. Hablando de las referencias bibliográficas, al final del curso yo les voy a estar subiendo libros de ayuda, videos, este, mm, ¿qué otra cosa? Mucho material bibliográfico para que ustedes lo tengan como herramienta cuando ya estén una vez dentro de la facultad. Entonces comenzar, vamos a hablar un poco de historia, ya que el término de inmunología es muy importante, pues es el que le da el nombre a a esta ciencia. El término inmunología se deriva del latín immunitas, que significa exento. Esta palabra de exento o inmunitas se le adjudicaba a personas que tenían un nivel socioeconómico alto, que tenían una familia muy poderosa dentro del poder o este, el país, todo el control romano, ¿no? Como sabemos, igual aquí en México, pues hay ciertas personas que gozan de privilegios. Bueno, pues estas personas solamente porque eran privilegiados por tener una buena familia, pues no pagaban impuestos, no realizaban servicio social a su estado, eh, etcétera. Entonces se les acudía pues este término que es inmunitas. Sin embargo, el Imperio Romano pues cae gracias a la religión. Cae aproximadamente de por ahí del 436 antes de Cristo. Cuando termina pues este imperio muy grande, pues también se trae consigo otras ideologías, otras sociedades. Por ejemplo, los griegos. Sabemos que los griegos van a ser como que una parte muy fundamental dentro de la medicina, pues porque nos aportan sobre muchísimas cosas, sobre muchísima teoría y también sobre muchísimas, ¿cómo decirlo?, filosofías en la medicina. Entonces, cuando termina el Imperio Romano, viene una época que le podríamos llamar medieval o oscurantismo, ya que en esta época la gente tenía como que ideas muy arcaicas, o sea, de lo que pasaran de las teorías sobre medicina, los avances sobre medicina, sobre filosofía, sobre ciencias políticas, sobre derecho, se van directamente al caño, ¿no? Entonces la gente comienza a pensar como de, ay, pues es que me enfermo porque es una maldición de Dios, es una maldición de los dioses, o porque soy un pecador. Y no, realmente estas personas eran inmunes. Algunas personas llegaban a ser inmunes. Y también es muy importante hablar sobre esta época medieval o el oscurantismo, porque em,
En esta época hubo muchas enfermedades que tenían que ver, por ejemplo, con la peste bubónica, como la tuberculosis, enfermedades o como la lepra, que incluso llegaban a matar a personas. Sin embargo, cierto tipo de personas, pues, no se enfermaban, simplemente así porque no estaban junto con un leproso o con una persona infectada sobre alguna enfermedad y no se enfermaban. Entonces, a partir de aquí es que se comenzó a utilizar el término como inmune a las personas que no se enfermaban, que no acudían, que no adquirían una enfermedad. Y bueno, ¿qué es el sistema inmune? Ahora sí, la inmunología como tal es una ciencia. Y esta ciencia va a estar constatada de células, moléculas, tejidos que van a estar en conjunto como un equipo para trabajar y efectuar una respuesta ante lo que nos está agrediendo. Imagínense que es como, em, pues sí, nuestro protector ante cosas que nos pueden enfermar y que nos pueden hacer daño. Provee de una homeostasis fisiológica. La homeostasis fisiológica es el equilibrio que hay dentro de nuestro organismo para poder enfrentar a todos los microorganismos y que no nos haga daño. Es decir, está en un constante equilibrio y en un constante trabajo para que nosotros podamos estar saludables. Aparte de eso, también va a dar integridad al individuo, ya que va a neutralizar el peligro, ya sea interno o externo. Muchas veces el problema o lo que nos esté afectando para enfermarnos puede venir de afuera, como por ejemplo microbios, virus, em, patógenos, etcétera, ¿no? Pero otras veces también puede ser por dentro. Imagínense las personas que tienen cáncer, las personas que se enferman de diabetes. Eso ya es algo endógeno, es decir, interno, porque no lo adquirieron, no se enfermaron por una infección o porque no, ¿cómo explicarlo? No lo tomaron por ahí o no se contagiaron, por así decirlo. Como tal, la respuesta inmune va a ser una secuencia muy compleja. Y para esto van a necesitar de la activación de alguna sustancia o de alguna molécula que cause inmunidad o que cause la respuesta inmune. Por ejemplo, en este caso, un inmunógeno. La palabra inmunógeno nos hace referencia, por ejemplo, a cierta sustancia o cierta molécula que nos va a inducir a la respuesta inmune. Una vez que se detecta, va a activar a las células que están en el sistema inmune, que conforman el sistema inmune, también a los tejidos y a las moléculas para que en conjunto lleguen a la destrucción del agente inductor, es decir, al inmunógeno y lo destruyan y pues nosotros quedemos exentos de la enfermedad o de cualquier peligro. Veámoslo así. Nosotros vamos a hacer un templo, vamos a hacer un gran fuerte, el cual deben de proteger todo una serie muy extensa de células que nos van a proteger contra lo que nos esté agrediendo. Por ejemplo, aquí en el esquema o en el dibujito viene una bacteria. Una bacteria que se ve medio asustada porque ya llegaron todas estas células que van a formar parte como de nuestro ejército, que nos van a proteger todo este templo porque es sagrado. Es decir, nosotros somos sagrados para nuestras células de la inmunidad y su principal objetivo, su principal trabajo es protegernos y eliminar a lo que nos haga daño. Como les comentaba, el sistema inmune está compuesto por tejidos primarios y tejidos secundarios, los cuales nos van a hablar sobre de dónde se originan, que por ejemplo son los tejidos primarios, donde se originan las células de la inmunidad, y los secundarios que nos hablan sobre otras funciones, por ejemplo, de acumulación de células inmunitarias y su maduración. Y también vamos a tener células y moléculas que van a estar en contacto, en compañía, en equipo con los tejidos que van a efectuar la respuesta. Estas células las podemos encontrar del linaje mieloide y el linaje linfoide. Asimismo, también vamos a encontrar células presentadoras y células efectoras. Pero antes de pasar a lo que son células y tejidos, vamos a hablar sobre los tipos de inmunidad. Si bien no solamente vamos a tener un tipo de inmunidad, vamos a tener dos.
los cuales nos indican, nos hablan sobre cómo es que lo vamos a obtener. El primer tipo de inmunidad se va a llamar inmunidad natural o innata, que como su nombre lo dice, que es natural, es decir, que nosotros ya nacemos con esa y que incluso viene dentro de nuestro código genético, viene en nuestro genoma, pero se activa una vez que nosotros nacemos. Innata es como, la palabra innata es como de natural, o sea que ya viene, es normal, por así decirlo. Esta nos va a proteger desde que nosotros o los bebés salen de la panza de su mamá. Si bien dentro de los ejemplos que les daba en la clase, vamos a tener el primer contacto para adquirir el sistema inmune o el tipo de inmunidad cuando los bebés nacen y tienen contacto con los fluidos vaginales del canal vaginal de la madre. Esto es bien si es por parto natural. ¿Por qué? Porque dentro de este canal vaginal y de la vagina y todas las estructuras anatómicas contenemos muchas bacterias, hongos, levaduras, las cuales están ahí porque entran en una simbiosis, en un equilibrio con nuestro organismo porque lo protegen y nuestro organismo lo protege. Es decir, también actúan en conjunto. Quedan como que beneficiados los dos. Sin embargo, pues este bebé puede adquirir la inmunidad una vez que una de estas bacterias, alguno de estos hongos, tenga contacto con el bebé. Eso por medio del canal vaginal. Ahora, las mamás que tienen a sus bebés por medio de cesárea, pues pasa lo mismo. Se va a romper la bolsa amniótica, sacan al bebé y va a tener contacto con la piel de su mamá, aunque está, digamos que no estéril, sino sanitizada la piel de la madre, porque lo realizan antes de hacer la incisión, va a seguir conteniendo microorganismos que van a estar en la piel. Entonces, esos microorganismos van a estar en contacto con el bebé, e incluso las manos del cirujano que esté en el parto, de las enfermeras, de una vez que el bebé esté en la camilla. ¿Ok? Ahora, esta va a formar la primera barrera o la primera defensa contra microbios. Esta, si bien reconoce microbios o bacterias, no va a ser específica, porque una vez que nosotros tenemos, digamos que esta inmunidad, no va a distinguir, por ejemplo, si es un virus, no va a distinguir si es una bacteria, no va a distinguir si es un parásito. Si digamos que entran todos estos tipos de patógenos, todos estos tipos de moléculas o de microorganismos que nos pueden hacer daño, no van a diferenciarlo, van a decir, ah, pues hay algo distinto, lo voy a matar porque no es de mi organismo, no lo conozco. Una vez que pues está dentro de nuestro organismo algo que no es propio, se van a reconocer en este tipo de inmunidad por medio de patrones de reconocimiento. A estos patrones se les van a llamar patrones de reconocimiento de patógenos, que se abrevia como PAMS o que en general se llama como PRR, patrones de reconocimiento de receptores. Ahora, una vez que se lleva a cabo la inmunidad innata va a ser muy rápida. No va, va a tener, digamos que cierto tipo de intensidad, pero dentro de lo que más se caracteriza es que es muy rápida. Y al ser muy rápida, los primeros mecanismos que se pueden ver dentro de la inmunidad innata es la inflamación. Por ejemplo, si yo que hoy en la mañana me corté con el cuchillo, luego mi dedo comenzó a inflamarse, tuvo inflamación porque la zona estaba roja, edematosa, dolía, estaba un poquito hinchado. Entonces, eso fue que unos 3, 4 minutos en el que comenzó a inflamarse. Ahora, cuando esta no es rápida, por ejemplo, en lo que vamos a ver, el ejemplo de la inmunidad adaptativa, que es el segundo tipo de inmunidad, es por ejemplo cuando nos enfermamos de la gripe. O sea, nosotros tenemos el virus o el ejemplo más común ahorita, el del COVID. Nosotros adquirimos el virus, pero no lo vamos a demostrar, no lo vamos a
a tomar tan rápido, toma su tiempo para que nos pueda hacer un daño en el cuerpo y también toma un tiempo para poder eliminarlo. Y aquí no, directamente se va la inflamación y la inflamación va a generar un montón de sustancias que van a atraer a células que se las van a comer, es decir, van a llevar a cabo un proceso de fagocitosis. Este proceso de fagocitosis es básicamente que algunos tipos celulares de la inmunidad se van a comer a las bacterias y también pues a muchos microorganismos para degradarlos y expulsarlos. Esta, aparte de que también va a tener células fagocíticas, también va a estar constituida de barreras. Estas barreras van a servir, pues como su nombre lo indica, como algo que impida la entrada pues, de todos estos microorganismos. Vamos a tener la piel, algunas barreras químicas como proteínas, como sustancias que las propias células producen e incluso moleculares. Y es de vital importancia recordar que esta va a ser como el paso o va a ser el paso que va a dar inicio a la inmunidad adaptativa, que es el segundo tipo de inmunidad. Si bien em, académicamente se les enseña por separado, sin embargo, se llevan en conjunto, se llevan a cabo al mismo tiempo, porque esto pasa en microsegundos, en minutos, o sea, no tarda mucho. Todo se va a llevar al mismo tiempo, solamente que por fines didácticos y académicos, pues se explica de manera, pues, aparte. Ahora sí, vámonos con las barreras de la inmunidad innata. Como les mencionaba, vamos a tener barreras que van a impedir que pues tengan el contacto con las células y que digamos que las células sean como un plan B, ¿no? El plan A, por así decirlo, es que nuestras barreras impidan la entrada de microorganismos. Y por ejemplo, vamos a tener la piel. En la piel vamos a tener muchos microorganismos los cuales van a estar en contacto con nuestra piel. Si bien en el entorno, en nuestro entorno, así nosotros no veamos a los microorganismos, siempre van a estar flotando o en las superficies y nosotros no los podemos ver porque son diminutamente microscópicos, incluso ni siquiera son microscópicos. No sé cómo el término adecuado para poder explicarlo, pero no se pueden ver. Es imposible que los podamos ver. Sin embargo, estos pueden vivir en la piel. No muchos de los microorganismos viven en la piel, pero solamente algunos. ¿Por qué no viven en la piel? Porque nosotros tenemos un pH muy ácido en la piel y nos protege a que muchos microorganismos puedan vivir en la piel y nos puedan hacer daño. La piel, pues ya lo van a ver en fisiología y también en anato, que está constituida de la epidermis, de la dermis y la hipodermis. Y la piel también va a segregar cierto tipo de sustancias que van a impedir que estas bacterias o estos microorganismos puedan vivir en la superficie de nuestra piel, por ejemplo, el ácido láctico. El ácido láctico es pues una derivación o un paso antes de la fermentación. Sin embargo, a partir del ácido láctico también podemos obtener ácido acético, que es el vinagre, y este lo podemos encontrar en nuestro sudor. El sudor, no sé si se han dado cuenta que cuando van a correr, cuando hace mucho calor, huele como a vinagre, huele penetrante, huele feo, huele ácido. Es por eso mismo, porque el sudor nos va a proteger sobre todos estos microorganismos que pudieron haber estado en contacto con nuestra piel y evitar que se introduzcan a nuestro organismo. Y también los ácidos grasos. Todos los humanos vamos a tener grasita en nuestra piel. Todos. Es normal que tengamos, es normal que segreguemos grasa de nuestra cara, de nuestro cuero cabelludo, de todas las partes del cuerpo, porque esta también va a ser un mecanismo de defensa que va a ser como una pequeña capa. Imagínense como si le pusieran plástico de ese que usan nuestras mamás para tapar los toppers y los meten al refri, de ese plástico como adherente. Pues así va a tener un mecanismo similar, la grasita va a ser como que un tipo de membrana que va a evitar que tengamos contacto, que tenga la piel contacto con los microorganismos y pues estos mueran.
Otro tipo de defensas o de barreras que tenemos para que los microorganismos no entren bien dentro de nuestro organismo a la sangre o pues en los tejidos, va a haber muchas células que van a producir mucosas y normalmente vamos a tener mucosas en los lugares de entrada, por ejemplo, en la boca, en los ojos, en los oídos, en el canal vaginal, en el ano, en el estómago, porque imagínense, vamos a aseo y nos comemos unos tacos de canasta que no sabemos de si son de dudosa procedencia y pues va a tener microbios, va a tener bacterias. Entonces, todas estas mucosas lo que van a hacer es lo siguiente. Todas las mucosas van a producir moco. Entonces, este moco va a contener sustancias microbicidas o bactericidas que van a matar a todos los microorganismos para que pues no entre por completo a otros tejidos que puedan hacer más daño. Una vez que pues son como que cubiertas en todo el moco, todas las células que cubren o en las cuales hay mucosas van a tener este tipo como de pelitos. Estos tipos de pelitos se llaman cilios y su función que van a tener es como si barrieran toda la porquería que llegó ahí o la porquería que se estancó ahí para poder sacarla de nuestro organismo. Y por ejemplo, algo muy común que me gustaría que se pusieran a observar es, por ejemplo, cuando barren. Cuando yo, por ejemplo, barro en mi casa, hay mucho polvo. Y cuando hay mucho polvo, mi nariz comienza a tener secreción de moco, porque hubo un contacto con algo que es extraño de mi cuerpo, es cierto, una partícula de polvo, y las células de mi nariz, que se llaman células calciformes, comenzaron a crear moco. Todas estas células comenzaron a crear moco y rodearon a toda la molécula de polvo, perdón, y pues la eliminaron. Y es por eso que nos escurre moco o incluso muchas veces llegamos a tener como moquitos secos. ¿Ok? Ahora, el moco va a contener dentro de pues, su estructura sustancias que van a atacar a las membranas de las bacterias para poder asesinarlas o poder matarlas. Una de las moléculas más comunes son las lisosimas. Estas lisosimas van a ser enzimas proteicas que van a romper enlaces de agua, es decir, le van a quitar como que el agua que necesita la molécula, el microbio, para que pueda vivir. Es por eso que tiene el sufijo asa hidro es que es agua. Y un ejemplo bastante frecuente es la lisosima que tenemos en nuestras lágrimas. Cuando nosotros lloramos sin razón alguna, es porque nuestros ojos necesitan de lubricación. Y aparte de lubricación, necesitan quitar todos los microorganismos que pueden estar suspendidos en la membrana o en la mucosa de nuestro ojo, porque también tenemos mucosa en los ojos. Entonces, al barrerlos todos con la lisosima, mata a todos los microorganismos y los saca por medio de la lágrima. Y es por eso que luego a veces nos lloran los ojos sin razón alguna, sin que nos los haya provocado algún sentimiento o algún lo que sea. Ahora, vamos a tener otras moléculas que son los péptidos antibióticos. Los péptidos antibióticos, como el nombre lo indica, es que van a producir antibióticos. Nosotros en nuestro cuerpo producimos muy pequeñas cantidades de antibióticos. Uno de los antibióticos que más conocen, pues es, por ejemplo, la penicilina. Producimos pequeñas cantidades de penicilina en nuestro organismo porque ataca constantemente a las membranas o digamos que al fuerte de todos los microbios de bacterias, hongos, parásitos. Y dentro de estos péptidos antibióticos vamos a encontrar un grupo que se van a llamar defensinas. Estas defensinas se van a encontrar constantemente en las mucosas porque pues las mucosas que tenemos aquí van a ser pues la entrada del organismo. Solamente tenemos las siguientes entradas: boca, ojos, nariz, oídos, canal vaginal o canal rectal. Son los únicos métodos de entrada hay y pues el tracto gastrointestinal de los microorganismos. Entonces, todas estas estructuras están compuestas de mucosas que producen mocos. Entonces, deben de tener este tipo de péptidos antibióticos porque si se encuentran, por ejemplo, con un microorganismo que no conocen,
para que evite entrar ya a la sangre y tenga contacto con las células, pues producir estos antibióticos para pues defender y matar a la membrana de los microbios. Vamos a encontrar las defensinas beta 1, beta 2 y beta 3. Se llaman beta por el tipo de estructura proteica que tienen, pero bueno, eso no es muy relevante en este momento. Y solamente va a haber tres. La defensina beta 1 la vamos a encontrar constantemente en todo lo que recubre las mucosas del tracto urogenital, la vejiga, el útero, los riñones eh, y la uretra. O pues en la mucosa de la boca. Y las defensinas beta 2 y beta 3 que constantemente las podemos encontrar en la superficie de nuestra piel. Y esas son como algunos de los mecanismos por los cuales dentro de la inmunidad innata puede contrarrestar ante un microbio o ante algo desconocido. Ahora vamos a seguir con el segundo tipo de inmunidad, que es la inmunidad específica o adquirida o adaptativa también. Esta, a diferencia de la innata, sí va a tener como discrepancia al momento de diferenciar los microorganismos que entran a nuestro cuerpo. Va a tener la capacidad de reconocer, por ejemplo, virus, microbios, bacterias, patógenos, pero los va a diferenciar a diferencia de la inmunidad innata que no lo hacía, no los diferenciaba y solo pues atacaba por atacar. Esta se llama adaptativa, pues que pues hace referencia eh, a la potencia de la respuesta que se va a tener y también la cantidad de experiencia que tiene el sistema inmune ante el mismo antígeno o ante la misma ante el mismo peligro, ¿no? Que a diferencia de la inmunidad innata, que sus principales componentes eran las células fagocíticas y la inflamación y la fagocitosis, en la inmunidad adaptativa, sus principales componentes van a ser los linfocitos y la producción de anticuerpos o inmunoglobulinas. Estas van a estar solamente en contacto con el antígeno. El antígeno va a ser una pequeña parte de la bacteria o del microorganismo que va a generar una respuesta. Y en la inmunidad innata no, porque este va a reconocer un receptor, es decir, va a reconocer a toda la bacteria. Esta no solamente va a reconocer una pequeña parte. Y ahora, hay dos tipos de inmunidad adquirida, la que actúa por medio de células y la que actúa por medio de la secreción de alguna sustancia, que serían las inmunoglobulinas. La inmunidad celular está mediada por los linfocitos T. Más adelante les voy a explicar cada uno de los tipos celulares que podemos encontrar dentro del sistema inmune. Bien, vamos a tener dos tipos de linfocitos T, más bien tres, pero aquí lo vamos a esquematizar en dos. Unos que van a producir citocinas. Las citocinas van a ser moléculas que atraen a otras células, que van a atraer a otras células para decir, oye, pues ayúdame, es que está muy pesado y necesito mucha ayuda, necesito que venga un ejército de células para que podamos contrarrestar todo. Entonces a estas células se les va a llamar helper o a cooperadoras, porque van a cooperar en atraer a otras células. Y molecularmente pues se le llama linfocito T CD4 y también lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, hay otro tipo de linfocitos T, las cuales no van a llamar a otras células, van a decir directamente, ¿sabes qué? Pues yo quiero matarlo porque es algo desconocido y nos va a hacer mucho daño si lo dejamos aquí. Entonces va a producir citotoxinas. Las citotoxinas van a matar directamente a la bacteria, induciéndolo al suicidio, a la muerte celular programada, porque la bacteria o el microorganismo ya no va a aguantar. Entonces, estas citotoxinas atacan, la célula se suicida, por así decirlo, es decir, que llega a apoptosis. Y este tipo de células los vamos a llamar linfocitos T citotóxicos, CD8 y natural killer, que a su traducción en inglés o su traducción del inglés al español es
matador natural o asesino natural. Ahora, la inmunidad humoral también está mediada por células, pero estas células van a ser llamadas linfocitos B. Los linfocitos B, a diferencia de que sus células hagan, digamos que completamente todo el trabajo, esta va a ser activada por lo que nos está agrediendo, en este caso un antígeno, una molécula que cause inmunidad. Al ser activada, esta se va a convertir en otra célula, la cual es capaz de producir todos estos anticuerpos que ven aquí. Todos estos anticuerpos que en sí los que van a actuar no son las células, las que van a actuar va a ser la sustancia secretada, que son inmunoglobulinas o anticuerpos. Van a unirse a la membrana y pues las van a matar. Ahora, va a haber dos tipos de respuesta en la inmunidad adaptativa. Una primaria, que esta, como su nombre no los indica, es cuando solamente va a haber una primera vez, es decir, va a ser la primera vez de las células de la inmunidad adaptativa que van a tener por primera vez el contacto con un antígeno. Y vamos a encontrar células efectoras y células de memoria. Vamos a ver en el siguiente esquema. Vamos a tener a un linfocito B virgen. El linfocito B virgen ya es maduro, ya salió bueno, sigue en la médula ósea y ya está listo para usarse. Sin embargo, va a tener por primer contacto con el antígeno, es decir, va a tener su primera vez con el antígeno. Una vez que sucede esto, pues necesita generar una respuesta, pero ¿cómo va a generar una respuesta solamente una célula? Bueno, esta célula, para que la acción se haga rápido, comienza a clonarse, comienza a formar muchas células igualitas, clonadas, que ya tienen la información del antígeno y van a activar o inducir a la activación de la célula plasmática. Y la célula plasmática va a comenzar a producir como loca inmunoglobulinas o anticuerpos que van a atacar a la membrana de los microorganismos patógenos que nos estén haciendo daño. A esta célula que produce las inmunoglobulinas la vamos a llamar célula efectora, porque va a producir las inmunoglobulinas y en sí la que va a hacer los que van a hacer el trabajo total son las inmunoglobulinas. Ahora, las células que fueron clonadas se les va a llamar células de memoria, porque estas en las respuestas secundarias es cuando hay un segundo contacto con el antígeno. Cuando el antígeno que estaba en nuestro organismo desaparece, se elimina por completo, eh, la célula plasmática se muere, es decir, se induce a apoptosis, se suicida, por así decirlo, va a decir, hasta aquí ya llegó mi trabajo, yo ya me voy, cada quien para su casa. Entonces se muere esta célula y las únicas células que quedan vivas son estas células, las células de memoria, que cuando vuelve a tener contacto el antígeno, por ejemplo, de la gripa, me dio gripa y ahora mi cuerpo necesita contrarrestarlo. Bueno, estas células ya van a tener la información sobre la gripa. Entonces, cuando haya un antígeno de la gripa o algo que nos alarme de que nos va a dar gripa, pues lo va a contrarrestar muy rápido. Y bueno, esto mismo va a pasar con pues los linfocitos T virgen, los cuales van a tener pues su primera vez con el antígeno, van a tener primer contacto por primera vez con el antígeno y comienzan a clonarse. Comienzan a clonarse porque necesitan generar una respuesta rápida y muy potente. Entonces, ya que estas células clonadas ya tienen la información, van a inducir a muchas células plasmáticas, las cuales, a otras células T, que van a ser las células TCD4 o helper, para producir citocinas, es decir, moléculas que atraigan a otras células para ayudar a contrarrestar pues, lo que nos está haciendo daño. Y también se van a inducir la producción de células o citotóxicas. Células que van a producir citotoxinas que van a atacar directamente a la membrana de la bacteria del microorganismo para poder matarlo directamente, sin rodeos y sin escalas. Ok. Ahora vamos a ver la respuesta secundaria.
Como les mencionaba, la respuesta secundaria es esta, como su nombre lo indica, cuando el organismo va a tener por segunda vez contacto con el antígeno. Hay un reconocimiento del antígeno por segunda exposición y hay una respuesta más potente. Y las que van a llevar a cabo esa respuesta secundaria, pues van a ser las clonas de los linfocitos, porque estos son los que ya tienen memoria. Ya no necesitan de la activación del antígeno por primera vez, porque ya tienen la información, ya tienen ahí su guardadito de identificación sobre los inmunógenos y todo lo que nos pueda hacer daño y que detecten también. Queremos que adelante esto. Y bueno, en este esquema lo podemos ver fácilmente. Vamos a tener los distintos tipos de inmunidad, como les mencionaba, se explica por separado, pero pasa al mismo tiempo. Vamos a tener barreras epiteliales. Este va a ser un microbio, está como estrellita. Vamos a tener células fagocíticas o fagocitos que van a comerse al microbio y lo van a eliminar. Va a haber otros elementos o otros mecanismos como el sistema de complemento que se unen a la membrana del microbio y lo destruyen, o incluso las células natural killer. Ahora, en la inmunidad adaptativa tenemos a los linfocitos B que van a ser activados por el antígeno, van a producirse en células plasmáticas y van a tener la formación de inmunoglobulinas que atacan la membrana o se unen a la membrana de estos microbios. Los linfocitos T los linfocitos T van a tener de ayuda a los fagocitos, van a generar como un puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa para que se lleve a cabo en el mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo todo esto. El fagocito, esta célula que se comió a la bacteria y la degradó, le va a presentar un pedacito de información a los linfocitos T para que comience a duplicarse y comiencen a producir células T efectoras, ya sean células T CD4 o CD8. Ahora, todos estos tipos de inmunidad adaptativa las vamos a adquirir de manera activa o pasiva. El mecanismo de adquisición de manera activa nos indica por su nombre el que el sistema inmune va a estar en constante trabajo, va a estar siempre, siempre, siempre trabajando. Por ejemplo, todos los días estamos expuestos a un microorganismo, entonces siempre la inmunidad adquirida siempre está digamos que en juego. Ahora, vamos a tener una inmunidad o un mecanismo de acción de manera artificial, la cual obtenemos por medio de las vacunas, las cuales nos proporcionan de la información del virus del cual se trate, del virus o de la bacteria del cual se trate la vacuna. Por ejemplo, ahora con esto del COVID, se nos va a colocar, o a los papás y a los abuelitos, se les va a proporcionar parte del antígeno, parte de la bacteria o del virus, pero que está atenuado o que está, por así decirlo, inactivo. Solamente necesitamos esa parte pequeña de la estructura molecular para que nuestro cuerpo la reconozca y al momento de que en alguna parte de nuestra vida, en algún momento, nos enfrentemos realmente a la enfermedad, el organismo reconozca que tenemos la información sobre esa enfermedad y no nos enfermemos de esto. Ahora tenemos otro mecanismo de adquisición que es la inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva nos las van a transmitir otros seres humanos o incluso otros animales. La natural es aquella que nos transmite nuestra mamá, que las madres que amamantan a sus hijos en la leche materna van a contener calostro. El calostro es como que una masilla, una natilla que se forma alrededor del pezón cuando sale la leche, que esta está rica en células de la inmunidad, principalmente inmunoglobulinas G, este, eh, inmunoglobulinas A, que se le van a proveer al bebé. Cuando, por ejemplo, las mamás no pueden dar pecho a sus bebés porque no tienen la suficiente leche o porque no tuvieron el mayor crecimiento de las glándulas para producir la leche, muchas veces estos bebés son bebés enfermizos porque no tienen la inmunidad que se tenía que haber transmitido de la mamá al hijo.
Ahora, hay otro tipo que es, por ejemplo, que cuando a una persona que no se vive en un lugar muy desértico o en un lugar donde hay especies de animales muy venenosos, lo pica un animal. Entonces, para que el veneno no se corra a todo el cuerpo y pues la persona se salve, se les hace transfusiones de sangre. Estas transfusiones de sangre van a tener algo que se llama antisuero. Este antisuero va a tener em, pequeñas partes del veneno de la serpiente o del animal venenoso que van a generar como memoria y información en el sistema inmune para que lo detecte. Ahora, como ya tuvimos pues una introducción hacia lo que es el sistema inmune y los tipos de inmunidad, vamos a hablar directamente sobre las células de la inmunidad. Las células de la inmunidad van a originarse conjunto a las células sanguíneas. Estas van a venir a partir de la médula ósea, que la médula ósea la podemos encontrar dentro de los huesos largos, como los cuales podemos encontrar en los brazos, en las piernas, en el pecho, en las costillas. Lo que nuestros papás le dicen, por ejemplo, cuando están comiendo pollo, los huesitos del pollo, lo que contiene adentro es para ellos el tuétano. Nosotros vamos a quitarle la palabra tuétano y le vamos a llamar médula ósea. A partir de la médula ósea es donde se van a producir la mayor cantidad de células sanguíneas y todos los linajes de las células de la inmunidad. Quien va a dar origen a las células de la inmunidad va a ser una célula madre hematopoyética multipotencial. Célula madre porque pues es la mamá de todos, hematopoyética porque corresponde pues a la sangre y multipotencial porque puede dividirse y puede diferenciarse en muchas otras células. Ahora, vamos a encontrar dos tipos de células que pertenecen o que son hijos de esta célula madre hematopoyética. La célula que es del linaje mieloide y la célula del linaje linfoide. Mieloide hace referencia a que viene de la médula ósea y linfoide hace referencia al linfocito. Dentro del progenitor mieloide vamos a encontrar varias células, el mieloblasto, el megacariocito que va a dar origen a los trombocitos. Este megacariocito va a llegar en un momento en el que va a estar muy grande y explota. Entonces, eso se tiene una teoría y va a formar lo que nosotros conocemos como plaquetas. Y estas células van a ayudarnos, por ejemplo, en la coagulación. Cuando nosotros nos cortamos, pues la herida no se queda abierta. Necesita como de cierto tipo de moléculas, de proteínas, de células para tapar, digamos, que esa entrada o esa perforación. Y los reticulocitos. Los reticulocitos van a ser células que van a dar origen a los eritrocitos. Si bien aquí se pueden ver como que unos pequeños pedacitos de pues material genético. Sin embargo, el eritrocito es la única célula, así se los digo, la única célula que no va a tener núcleo, ¿ok? Y los mastocitos que deberían de estar de este lado donde están las células del mieloblasto. Ahora vamos a enfocarnos en el mieloblasto. El mieloblasto va a dar origen a células de tipo granulares y de no granulares. Estos, pues como su nombre lo indica, los granulares van a tener pequeños gránulos o pequeños granos en su interior que van a contener sustancias que van a contrarrestar, por ejemplo, a las alergias, a parásitos y a bacterias. Y los no granulares no van a tener, bueno, sí, algunos sí van a tener estos gránulos, pero no los van a expulsar. Y estos sí los expulsan. Estos no los expulsan, simplemente los tienen dentro de su interior y estas células, todas estas células, a excepción del basófilo, tanto granulares como no granulares, van a realizar fagocitosis, es decir, se van a comer a la bacteria, al microorganismo, lo van a degradar y lo van a desechar. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con las células granulares o granulocitos. Vamos a tener la primera célula que es el basófilo. El basófilo se llama así porque cuando la descubrieron o cuando empezaron a observarla dentro del microscopio, pues se tiene que teñir para que se pueda ver en el microscopio. Entonces,
De acuerdo a la sustancia, el origen de la sustancia en el cual se tiñó su núcleo, se le puso el nombre. Y la sustancia, pues, era de carácter, básico, es decir, tenía un pH mayor de 7. Esta es una célula bilobulada porque tiene 2 núcleos, y aquí hay uno y aquí hay otro. Y en su interior va a contener, eh, vesículas que contienen histamina. La histamina es una sustancia que tiene un potencial muy peligroso porque produce anafilaxia. La anafilaxia es cuando los vasos se cierran porque la histamina hace que el músculo se contraiga mucho, que va a llegar un momento donde no va a haber como que presión y la sangre no va a correr. Entonces, el oxígeno nosotros lo tomamos a partir del intercambio de gases que viajan a través de nuestra sangre. Y la anafilaxia es, digamos que la falta de oxígeno, es cuando una persona comienza como a asfixiarse. Eh, Esta solamente va a actuar cuando hay alergias, por ejemplo, las personas que son alérgicas a los cacahuates, que son alérgicas, por ejemplo, a a cualquier comida, a cualquier, medicamento, a cualquier, antibiótico. Comienzan a tener una reacción anafiláctica, pero porque lo generó esta célula, porque esta histamina comienza, pues, a degradar y a contrarrestar, todas estas moléculas que nos causaron una alergia. Al ser tan peligrosas, solamente están en la sangre y van a, ser parte en un 1% de los leucocitos, o células de la inmunidad en la sangre. Estas no van a realizar fagocitosis, simplemente van a expulsar, el contenido que tienen en sus vesículas y van a generar la contracción del músculo liso. Ahora, el mastocito va a ser igualito que el basófilo, solamente que este sí va a estar en tejidos. Este no va a estar en la sangre, va a estar en los tejidos y va a tener las mismas funciones, es decir, va a producir histamina, va a producir, anafilaxia cuando una molécula que causa alergia tuvo contacto o entró a nuestro organismo. Ahora, los eosinófilos. Los eosinófilos, por su nombre, nos indican que fueron teñidos por una sustancia ácida, una sustancia que está por debajo de la escala de pH del 7. Estas células van a tener igual 2 núcleos, pero a diferencia de los, basófilos van a tener, aminas, van a tener estos gránulos que van a poseer enzimas. Esta célula se va a especializar en parásitos. Los parásitos, por ejemplo, no sé si han visto fotos de que en el estómago tenemos parásitos o que debemos de tomar Yakult porque tiene Kasei shirota, que es un microorganismo que ayuda a la flora intestinal. Bueno, ataca a parásitos y también va a segregar sustancias que se llaman citocinas para atraer a las células T y B cuando se enfrenta, por ejemplo, a una infección o a una enfermedad. Esta va a influir de manera importante en la inmunidad adaptativa por la misma razón de que atrae a las células T y B por medio de la secreción de citocinas. Al ser específicas para parásitos, se encuentra dentro de la población entre un 0% y un 5% de la población en la sangre periférica. Y esta sí va a realizar fagocitosis, aparte de que también expulsa todas sus, sus enzimas, sus gránulos con enzimas, va a rodear a la célula, la va a perseguir, son móviles, pueden moverse por el tejido, por la sangre, y van a atrapar al microorganismo. Y ahora los neutrófilos. Estos van a ser muy importantes porque van a ser la primera línea ante una infección y también ante la inflamación. Reciben el nombre de neutrófilos porque estos se tiñen de las dos sustancias, tanto ácida como básica. Entonces genera una reacción oxidorreducción y el producto pues es algo neutro. Entonces por eso se le colocó el nombre de neutrófilos. También van a ser determinados o denominados como
polimorfonucleares, porque tienen muchos núcleos, tienen muchos núcleos que están en constante, pues, trabajo para producir estas aminas. Tiene aproximadamente de 2 a 5 núcleos. Por ejemplo, en esta imagen tiene 1, 2, 3, 4, 5. Este igual lo podemos considerar como un núcleo. Tiene una vida media de 7 horas, es decir, que no duran mucho, duran muy poco tiempo. Duran muy poco tiempo por la misma razón de que siempre están en constante secreción de ciertas sustancias que pueden hacer daño a los tejidos o a las células, que es principalmente para atacar a los microorganismos que son extraños. Y también realizan fagocitosis, siguen a la célula, a los microbios, lo persiguen, lo acorralan y se lo comen. Y después lo degradan en su interior y lo expulsan. Estas, como les había comentado, son eficaces en la destrucción de bacterias, van a ser especializadas en bacterias y al estar nosotros constantemente en contacto con bacterias, va a haber mayor cantidad de estas células en la población de la sangre periférica, dentro de un 50 a un 70%. Y por ejemplo, este es un esquema, un cuadrito donde nos habla sobre qué es lo que contienen dentro los gránulos en estos tres tipos de células. Por ejemplo, en los neutrófilos vamos a tener proteasas. Y estos son los ejemplos y su función. También los eosinófilos tienen quimiosinas, citocinas, su función, y los basófilos que producen histamina, mediadores lipídicos, citocinas, etcétera. Ahora, ya que vimos a los granulares, a las células granulares, vamos a ver a las células no granulares y específicamente a enfocarnos en el monocito. El monocito va a ser la célula que va a dar origen a los macrófagos y a las células dendríticas. Este va a ser parte de la población leucocitaria dentro de un 5 a un 10% de las células. Este es el único que va a estar en sangre, va a estar en sangre, siempre como patrullando a ver si se encuentra un patógeno al cual hay que destruir. Pero cuando este sale de la sangre porque detecta algo mal en los tejidos, se convierte en otros dos tipos celulares, que son los macrófagos y las células dendríticas. Puede haber residentes o libres, pero una vez que se hayan diferenciado en macrófagos y en células dendríticas. Estos también van a poseer gránulos que contienen lisosomas. Y estos lisosomas o estos gránulos van a contener peróxido de hidrógeno, que lo que hace el peróxido de hidrógeno es, por así decirlo, quemar a la bacteria. Ahora, vamos a comenzar con el macrófago. El macrófago es como el precursor, bueno, el predecesor del monocito, va a derivar del monocito. Y hay dos tipos, los que están residentes en el tejido y los que son libres. Los libres también podemos llamarlo como patrulleros porque andan vigilando a ver si todo está bien, si el organismo no necesita de eliminación de algún agente patógeno, etcétera. Estos van a residir en cualquier tejido del cuerpo y de acuerdo al lugar en el que residen se les va a denominar, pero en general se les llama macrófagos, es decir, como lo en general. Estos van a realizar tres funciones. Van a fagocitar, es decir, se van a comer a la bacteria, al microorganismo, lo van a deshacer y lo van a expulsar. O, en vez de expulsarlo, una pequeña parte de la bacteria, del microorganismo, lo van a presentar a células de la inmunidad adaptativa, que son las células T y las células B, para que ellas realicen una respuesta inmune y la destrucción de, pues, el antígeno. Y también atrae porque estas segregan citocinas. Estas citocinas van a ser moléculas, sustancias que van a atraer a, los linfocitos T o incluso a otros linajes celulares. También puede secretar óxido nítrico. Y el óxido nítrico también lo que hace es como que destruir la membrana de la bacteria porque no aguanta la presión que se ejerce sobre ella y tiene una vida larga. Normalmente estas son las células que tienen pues más vida, pueden durar hasta meses u años, porque son las que, digamos, las que están vigilando el organismo. Y como les mencionaba, se van a denominar de acuerdo al tejido en el que se encuentren. Oye, me pasé.
Por ejemplo, en el hueso vamos a tener osteoclastos, los cuales van a realizar fagocitosis y el remodelado óseo, eso en el hueso. Las células de Langerhans, que las vamos a encontrar en las mucosas orales, y las células de la microglia, que las vamos a encontrar en el sistema nervioso central. Ahora, las células dendríticas se llaman así porque asemejan tener dendritas y las únicas células que tienen, digamos que unas dendritas de verdad, son las células, las neuronas que se encuentran en el sistema nervioso central y también en el sistema nervioso periférico, pero bueno, que están, digamos que en el cerebro. Se van a llamar dendríticas porque tienen este tipo de prolongaciones citoplasmáticas. Estas van a estar presentes en todo el organismo, en todos los tejidos, en la sangre. Sin embargo, van a predominar en las zonas donde es posible entrada de un microbio, por ejemplo, en las mucosas, en la boca, en la piel, etcétera. Lo característico de estas células es que van a perseguir al microbio, se lo van a comer y lo van a fagocitar, pero en vez de expulsarlo o de presentarlo ahí en el mismo tejido, sale del tejido, viaja a través del sistema linfático o de la sangre para llegar a los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos van a ser órganos de la inmunidad encargados de la maduración y también de este, como albergar muchos linfocitos T. Entonces, viaja, se lo fagocita, lo come en el tejido y viaja hasta el nódulo linfático por medio de la sangre o por medio del sistema linfático y lo deposita ahí para que tenga por primera vez contacto el linfocito T virgen con el antígeno. Y así se lleva a cabo el tipo de inmunidad o una respuesta primaria. Ahora, ya vimos todas estas células, ya vimos los granulares, los no granulares y estas células que también las podemos, pues los macrófagos y las células dendríticas, reconocerlas como células presentadoras de antígeno. Ahora, vamos a irnos con las células del linaje linfoide. Linfoide hace referencia a que son linfocitos. Y vamos a encontrar las células B, células T y las células natural killer. Los linfocitos B van a ser células que provienen de la médula ósea y que ahí maduran. El nombre, principalmente en los 90 cuando se determinó el nombre de estas células, se les había puesto B porque hay algo que se llama bursa de Fabricio o bolsa de Fabricio, que es como una tipo molleja o una bolsa que contienen las aves, en la cual al hacer cortes histológicos y muchos, pues, investigaciones se dieron cuenta que aquí había muchas células T. Muchos linfocitos B, perdón. Sin embargo, también por la traducción de médula ósea, se dieron cuenta que pues se encajaba, pues, o sea, le pusieron B por bursa de Fabricio, pero pues también queda el término bone marrow, que es pues médula ósea. Estas van a formar parte en un 25 hasta un 35% de la población restante de todas las células leucocitarias. Estas van a ser las principales en efectuar la inmunidad humoral y adaptativa humoral porque van a segregar inmunoglobulinas a partir de la inducción a células plasmáticas. Cada linfocito va a ser muy específico porque va a tener una inmunoglobulina como parte de su receptor en la membrana. Estos receptores van a ser como un tipo de antena de radio o un tipo de radar que va a decirle a las células, ¿sabes qué? Pues aquí hay algo raro, aquí hay algo que no es de nosotros, lo van a detectar rápido. Y solamente van a reconocer a un antígeno. No van a reconocer a muchos, o sea, cada linfocito B que tiene su receptor solamente va a reconocer a un tipo de antígeno. Sin embargo, pues no nos preocupemos porque hay muchos linfocitos B en nuestro cuerpo. Y una vez que es activado por el antígeno, se va a inducir a la transformación de célula plasmática. La célula plasmática va a derivar de la activación del linfocito B que ya está maduro. Estas son las únicas que van a sintetizar las inmunoglobulinas o anticuerpos, que serán como que estas estructuras que parecen como resortera. Estas no van a usar el receptor, la inmunoglobulina como receptor, sino la que la segregan. Y
tiene un aparato de Golgi bastante grande porque las inmunoglobulinas van a ser proteínas y estas proteínas necesitan, al ser muy grandes y muy pesadas, necesitan como de una fábrica muy grande. Entonces, el aparato de Golgi que poseen, va a llevar a cabo el proceso de maduración y empaquetamiento de todas estas proteínas para que después salgan de la membrana. Y una vez que está activado, la célula plasmática puede producir hasta 1000 anticuerpos por segundo. Ahora, imagínense, o sea, cuántas células plasmáticas no fueron, pues, inducidas, no cuántas células plasmáticas hay, para que en un solo segundo las muchas células plasmáticas que se encuentran en el tejido o en donde estén llevando a cabo la acción, produzcan 1000 inmunoglobulinas por segundo. Y bueno, en este esquema lo podemos ver fácilmente. Por ejemplo, eh, esta célula B tiene su receptor, que es una inmunoglobulina que está en su membrana. Al momento de que va a tener el contacto con el antígeno, que es esta bolita roja esquematizada, va a activarse a inducir la producción de la célula plasmática. Tiene un núcleo muy grande y un aparato de Golgi bastante grande porque es la que va a empaquetar y madurar las proteínas que le van a dar origen a las inmunoglobulinas, que son estas estructuras que parecen como, si las vemos al revés, como patitas de gallo o como resorteras. Ahora, ya vimos a las células B, vamos a ver a las células T. Estas células van a originarse en la médula, sin embargo reciben su nombre porque estas no se van a quedar ahí en la médula, van a viajar a otro tejido llamado, otro órgano llamado timo. En el timo es donde estas van a madurarse y van a, digamos que a diferenciarse en los tipos de linfocitos T. Aparte de que van a poseer este receptor de las células T que se llama TCR por medio de la codificación de esta molécula que se llama CD3. Bueno, eso no es tan importante, solamente recuerden que todos los linfocitos T van a tener TCR, receptor de célula T. Ahora, una vez que están en el timo, también van a adquirir otro tipo de molécula, otro tipo de proteína que las va a diferenciar, porque sabemos que de, hay dos tipos de linfocitos T, los CD4 y los CD8. Entonces, esta denominación de CD4 y CD8 es más que nada cómo se le llama a la molécula que los diferencia. Y esta molécula los va a diferenciar en su función, si va a producir citocinas para atraer a otras células o si va a, digamos que a matarlas directamente. Ahora, el receptor de la célula T está en función junto al complejo mayor de histocompatibilidad, que es otro mecanismo del cual vamos a estar viendo más adelante en las clases. Solamente va a reconocer a un pequeño fragmento del antígeno, no lo va a reconocer completamente como las células B, solamente va a reconocer un fragmento y por lo tanto para adquirir este fragmento se necesita de la fagocitosis de las células como los macrófagos, células dendríticas, para presentarlo. O sea, esas células se lo comen y van a presentar solamente un pedacito de la bacteria o del microorganismo que va a ser el antígeno. Ahora, les mencionaba que hay dos tipos, los linfocitos T helper o cooperadores y los linfocitos T citotóxicos o CD8. Y estos también van a ser responsables de la inmunidad adaptativa, pero de la inmunidad celular, porque quienes van a llevar a cabo las acciones van a ser las células. Y bueno, todos los linfocitos T van a tener el TCR, que es el receptor de la célula T, pero se van a diferenciar porque en su membrana van a expresar estas moléculas, estas proteínas que son llamadas CD4 y CD8. Y bueno, las CD4 van a producir citocinas y los CD8 citotoxinas. Y estas son las moléculas de cuales hablo. Son proteínas que van a estar en la membrana ancladas para diferenciar la función de estas células. Esta es una CD4 y esta es una CD8. Más aparte, su TCR, que de ley todos lo tienen. Es por ejemplo que nosotros que todos tenemos el apellido de nuestro papá, ¿no?
Ahora, las células B, como les mencionaba, también van a tener un receptor. Este receptor va a estar compuesto por una inmunoglobulina. Esta va a ser la inmunoglobulina y todos los eh, linfocitos B, perdón, lo van a poseer en su membrana. Ahora, vámonos con los linfocitos citolíticos naturales o natural killer, que la traducción al inglés o del inglés al español es asesino natural. Estas células no van a destruir microorganismos, no van a destruir microbios. Lo que van a hacer va a ser destruir lo propio pero que esté dañado. Por ejemplo, las personas que tienen cáncer, las células que tienen, las células que comienzan a tener cáncer son células propias pero que están enfermas y que nuestro cuerpo no las necesita porque nos van a hacer daño. Entonces, esta las va a matar. A diferencia de las células T, no va a poseer este receptor que es el TCR. Va a poseer otro tipo de receptor, los cuales son el CAR y el KIR. El CAR de el inglés Kill Activation Receptor y el KIR de Kill Inhibition Receptor. El CAR lo que va a hacer es identificar a la célula que tiene tumores, que tiene virus, que está infectada, la célula propia. Pero para inhibir este mecanismo y que esta célula no comience a matar células propias que están sanas, está este otro receptor que al momento de que tiene contacto con el receptor de membrana de la célula sana va a decir, ok, tú estás sana, a ti no te mato. Y estas vamos a encontrar dentro de la población entre un 5 al 10%. Y estos son los receptores de los cuales les hablo. Por ejemplo, este es el KIR, es el Kill Inhibition Receptor. La célula sana va a tener pues un receptor, el cual se va a unir con la célula natural killer y esta la va a identificar como sana y no la va a matar. Pero cuando la célula no está en salud, y al unirse a este receptor que tienen todas las células y al identificarla, la natural killer va a decir, tú estás enferma, tú no puedes seguir aquí, necesitas ser asesinada, necesitas ser eliminada del organismo para que sigamos en armonía. Entonces, pues la mata. Y por ejemplo, esta es una esquematización de los receptores de la célula T que se diferencian de las células natural killer que tienen el CAR, receptor activador de muerte, y el KIR, receptor inhibidor de muerte. Y ya, esa sería como la esquematización simple. Bueno, ya que vimos células, ya vimos tipos de inmunidad, ahora vamos a ver qué es lo que producen las células B. Las inmunoglobulinas van a ser el resultado de la activación de los linfocitos B, pero ¿qué demonios son las inmunoglobulinas? Bueno, las inmunoglobulinas o anticuerpos van a ser glucoproteínas o van a ser proteínas que están unidas a azúcares y que van a tener actividad inmunitaria. Estas pueden estar insertadas en la membrana de los linfocitos B o ser secretadas por las células plasmáticas para efectuar una reacción, una respuesta. Esta está constituida de 90% de péptidos, es decir, proteínas, y un 10% de carbohidratos, es decir, azúcares. Y toda la estructura en sí está constituida por 4 cadenas de aminoácidos, las cuales van a ser 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Aquí voy a explicar sobre la estructura de una inmunoglobulina. Si ven muchos numeritos, no se asusten, ¿ok? Solamente es como pues la decodificación para que sea más entendible, pero se los voy a explicar un poquito mejor. Vamos a tener 2 cadenas pesadas. Las cadenas pesadas van a ser las que están de color azul, las que están internamente. Se llaman pesadas porque dentro de su secuencia de aminoácidos van a tener a partir de 550 a 600 aminoácidos, es decir, un chorro, muchísimas aminoácidos. Y las cadenas ligeras que están al exterior, que contienen pues muy poquitos aminoácidos, de entre 220 a 300. Eso en cuanto a las cadenas. Vamos a tener también regiones, 2 regiones.
la región variable, la cual nos habla sobre la variedad de aminoácidos que se encuentran en la cadena de este péptido. Es decir, va a haber una gran variedad en la secuencia, no se van a repetir todos los mismos aminoácidos, va a ser muy aleatorio. Y esto también nos va a dar como que una gran función para la determinación y el anclaje de los antígenos para que puedan ser reconocidos por esta inmunoglobulina. Y ahora una región constante, la cual su secuencia de aminoácidos va a ser igual. Es decir, si se repiten los tres mismos aminoácidos, que son, por ejemplo, triptofano, glicina y lisina, esos tres mismos se van a volver a repetir y a repetir y a repetir. Y en esta parte de la región constante es esa región que va a estar, digamos que fija. Esta no va a tener movilidad, que a diferencia eh, de la región variable, esta sí va a tener, digamos que un poco de flexibilidad para que esté en constante movimiento para atraer y localizar a los antígenos. Todo va a estar unido por medio de uniones bisagra. Estas uniones bisagra que están eh, dentro del círculo amarillito em, van a estar constituidas por medio de enlaces disulfuro. Estos enlaces disulfuro le van a dar estructuración y flexibilidad. Y es lo mismo del ejemplo que les mencionaba sobre el cabello. En nuestro cabello tenemos estos mismos puentes de disulfuro, lo cual le van a dar estructura a nuestro cabello. Entonces, si eres lacio, quiere decir que no tienes tantos puentes de disulfuro que le den estructura a tu cabello. Es por eso que así es tu cabello. Pero si tienes un cabello chino, muy bonito, hermoso, afro, es porque hay bastante, pues, de estos tipos de uniones, estos tipos de enlaces. Ahora, cuando las personas como yo que nos planchamos el cabello, nos pasamos la plancha, eliminamos todos estos puentes de disulfuro y el cabello nos queda bastante lacio. Eso es en cuanto a las uniones. Ahora vamos a tener dos fragmentos, el fragmento FAB y el fragmento FC. El fragmento FAB es la unión de las cadenas pesadas, que son estas, con la determinación de la H por heavy, y las ligeras, que tienen una L, que determinan que son ligeras por light o por a la traducción del inglés. Y una región FC, y es la unión de dos cadenas pesadas, de estas dos cadenas pesadas. Y constantemente esa es la que siempre va a estar más rígida, porque es la que se va a incrustar dentro de la membrana o en algunos receptores, ¿ok? Y vamos a tener 5 tipos de inmunoglobulinas, dos las cuales van a estar unidas a la membrana y van a formar parte del BCR. Estas vamos a primero tener el IgM o inmunoglobulina M, que tiene forma de un pentámero, porque está compuesta por 5 monómeros o 5 inmunoglobulinas pequeñas. 1, 2, 3, 4, 5 y tiene forma de un pentano. Es por eso que se le da ese nombre. Este es el primero en aparecer en la membrana de los linfocitos B al tener una respuesta primaria, es decir, cuando tienen su primera vez con el antígeno. Y IgD o inmunoglobulina D, esta se va a expresar cuando el linfocito B ya está maduro. Ahora, los que están segregados en la sangre van a ser IgG o inmunoglobulina G, la cual es la que tiene mayor cantidad en la sangre, va a reconocer y neutralizar los virus. La IgE va a tener actividad anafiláctica y también ante alergias o ante inflamación. Y la IgA va a ser la principal que se va a encontrar en mucosas, principalmente en la boca, porque estamos en constante contacto con las bacterias. Entonces, pues necesitamos de algo que nos proteja. Y listo, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Vamos a ver después eso. Así que le regreso y les estaré subiendo esto a YouTube y a su Classroom correspondiente.